Morena no solo quiere ganar elecciones, quiere moldear el poder desde todos los ángulos. Eso es lo que estamos observando. 10 millones de militantes, una especie de escuelas para gobiernos municipales y busca también un gran control territorial. Sin embargo, también las tensiones internas crecen. Y la gran pregunta es, ¿estamos ante un nuevo PRI o esto es otra cosa? Hoy lo vamos a responder en el nuevo episodio del podcast. Es un partido que desplazó a los otros de forma muy eficaz, que se hizo de forma espectacular el poder, pero que los objetivos que persiguen son mucho herencia de AMLO. Yo también tengo la duda ahí de quién va a capacitar, con base en qué van a capacitar, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de lo que se va a capacitar? Muy rápido nos estamos dando cuenta, especialmente en las últimas semanas, últimos meses, de que hay una conexión también muy preocupante de los miembros del partido Morena con el crimen organizado. Con su permiso, es un gusto para mí saludarles nuevamente después de unas semanas de vacaciones que tuvimos y por fin estamos aquí regresando ya a nuestra 14ª temporada y pues como siempre saludar a mis colegas Beata Boina, Carlos Elizondo. Ya hay muchos temas de los cuales platicar, tanto en el tema qué es lo que estamos observando. Carlos, me encantaría iniciar contigo. Adelante, por favor. Gracias, Susana. Podríamos hablar muchísimo de ese tema porque hoy es el partido en el poder, el partido hegemónico, tiene dos socios, está tratando de pasar de un partido pues, creado por Andrés Manuel López Obrador al servicio de Andrés Manuel López Obrador a un partido más institucionalizado, más orgánicamente capaz de ir por el voto, sección por sección, de tener un mayor aterrizamiento en la población. Pero ciertamente es un tránsito muy complicado, porque a diferencia, digamos, del PRI, que fue un partido que nació como proyecto de institucionalizar un movimiento personalizado y que pues, muy pronto dejó a su creador Calles de lado y que además representaba pues, fuerzas muy concretas que venían de la revolución, el movimiento obrero, distintos sindicatos, distintas organizaciones campesinas, luego las populares, etcétera. Esto siempre ha sido un movimiento que sí tiene una base muy amplia, pero muy desarticulada, que fue construido a partir de una lógica de la que AMLO aprendió después del 2006. En el 2006, si recuerdan, no quiso ir con nadie que no fuera de su movimiento. En ese entonces el PRD se le acercó la maestra Elvester Gordillo a prometerle apoyo a cambio de cosas, se le acercó Patricia Mercado, que era la candidata de un partido de democracia social, con lo mismo, no lo aceptó, y después de la derrota, como él lo veía, su último intento, el del 18, dijo acepto a todos, hay ex-PAN, ex-PRI, ex-PRD, ya hemos visto gente con antecedentes pues, muy negros y oscuros. Entonces, es una tarea complicadísima. Y creo que lo que vimos en esa reunión pues, es parte de esa complicación. Y Beata, tú desde tu punto de vista de los partidos a nivel internacional, ¿cómo pondrías hoy a Morena? ¿Cómo lo ves como partido político? Miren, pues yo creo que es importante aquí empezar mencionando que es un partido joven, ¿no? Porque a veces no nos damos plenamente cuenta de eso, de que es un partido que no tiene más de una década, o sea, tiene un poco más de una década. Y básicamente en ese tiempo ha logrado este partido grandes cosas. Desde el punto de vista, obviamente, de la vida de un partido. O sea, quiero decir que han empezado desde cero y hoy en día tienen, pues, a la presidencia, tienen control sobre pues, ambas cámaras del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, el Senado, tienen control sobre la mayoría de los estados y eso lo han logrado en más o menos 11 años. Morena es el partido movimiento más grande de América Latina y la primera fuerza política de México. Gobernamos 24 estados, 888 municipios. Sumamos más de 7 millones ya de afiliadas y afiliados. Si buscamos comparación, o sea, con fenómenos parecidos en otras partes del mundo, pues yo diría no es tan fácil, digamos, sobre todo los países que más conocemos,
tomemos casos de Europa, casos de América Latina, o sea, no es, yo diría, tan fácil encontrar como algún comparativo, ¿no? Porque normalmente, digamos, la construcción o la reconstrucción o los cambios en el sistema de partidos políticos en un país cualquiera, pues es un proceso que suele llevar bastante tiempo, es un proceso que pues implica muchos cambios y normalmente no son cambios, a mi modo de ver, me da la sensación tan rápidos como lo pasó en México, en unas circunstancias, digamos, normales, ¿no? No de guerra, no de conflicto, no de, sino unas circunstancias normales. Entonces, hoy en día da la sensación de que, si no todos, pues muchos quieren estar con Morena porque ven que pues a través de este partido pues pueden tener acceso, digamos, a esas pequeñas partes del poder que les pueden corresponder. Y eso obviamente genera pues grandes retos en este partido relacionados con pues generar una cierta homogeneidad, o sea, identidad un poco más clara, especialmente también en un nuevo contexto cuando ya el líder del partido que fundó, o sea, Andrés Manuel López Obrador, pues formalmente pues no está, quizás está por ahí atrás, tiene sus gente, tiene sus personas que intentan por ahí meter la mano, etcétera, Hasta pero familiares. los familiares, pero él no está. Entonces, como digo, es un proceso muy interesante que yo creo que sí se entiende, obviamente, que Morena pues quiere consolidarse, quiere convertirse en un partido, podríamos decir, pues más moderno, institucional, digamos, con más capacidades también, porque es un gran reto. Sí, creo que está muy interesante todo lo que nos comentas, Beata, y tiene un poco que ver con lo que se hizo en este consejo, ¿no? Por un lado, en el consejo se hablaba de la afiliación masiva de 10 millones de personas, que eso me parece es una función que además está llevando este familiar tan cercano, Andrés Manuel López Obrador, su hijo, ¿no? Me gustaría comentar sobre eso. ¿Qué implica? O sea, ¿para qué tener? Ya tienen 7 millones de personas. ¿Por qué llegar a 10? Y no sé, a lo mejor en la historia de México esto se ha buscado, esto lo buscó el PRI. De alguna manera, ¿sirve de algo tener a tantas personas afiliadas? Claro que sirve. Yo creo que el punto de Morena es volverse claramente, después de este triunfo muy amplio en la última elección, posicionarse como el partido hegemónico de México. Incluso hay, para eso, entre más gente agrupes, digamos, hay que verle las ganas que le echaron en la capital de Durango, porque si no es suya, la quieren suya. Ya dijo la presidenta de Morena que van a ganar Querétaro, Aguascalientes, algunos de los bastiones París más importantes de cara a la elección de gobernadores que será en el 27, porque lo quieren todo. Y para quererlo todo, pues hay que tener estructura militante y entre más grandotes, más este fenómeno de, pues, ¿para qué compito por mi partido si allá afuera hay un partido más grandote? Entonces, es una estrategia de volverse un partido tan grandote y hegemónico que sea difícil de competir con él. Por supuesto, eso lo va a meter tensiones con sus dos grandes aliados, con los cuales pueden hacer reformas constitucionales, son el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Hoy la presidenta Morena fue a San Luis y fue a decir que en San Luis quieren a un morenista, pero bueno, en San Luis gobierna el Verde. Si esa coalición no se construye, pues entonces cada quien con sus candidatos. Esa es una de las tensiones, porque no había quedado tan grandote, pues los otros partidos cada vez tienen menos espacio, y ya lo vimos en la elección de Veracruz, donde el PT fue por su lado, porque sintió que no le daban lo que le correspondía, y Morena dijo, pues yo no te lo doy porque yo lo puedo solo, en algunos lugares pude, en otros no. Entonces va por todo, y por eso a tu pregunta, ¿por qué quieren más militantes? Es un estilo. Teniendo en cuenta que entonces Morena tiene ahora a todos, o sea, va por todo y es enorme y tiene a todo mundo, y lo mencionaba hace rato, ¿no? Primero la afiliación y esta cantidad de personas. Después está este plan municipalista, que es una escuela municipalista, me llamó mucho la atención ese concepto, porque literalmente hablan de capacitar a personas, los que vayan a ser alcaldes, presidentes municipales, bueno, lo mismo,
En temas de gestión pública, deuda, planeación, me pareció como un ideal, ¿no? Qué bueno estas capacitaciones, pero ¿de dónde partirán la necesidad de hacer esto, de poner reglas del juego muy claras al interior? Es una forma de empezar como a ordenar a todas estas personas que vienen de distintos lugares. ¿Lo habían escuchado antes? Lo trataron de hacer el sexenio pasado, recordarán. Trataron, pero el partido no dejó, es decir, había un grupo que estaba encargado de la capacitación, pero quienes controlaron el partido no les dieron dinero, no les dieron apoyo y no hubo capacitación. En este caso, pues es distinta porque tiene ese foco en política pública y sí, supongo que tiene que ver con lo que tú dices. Se necesita que lleguen, porque han tenido, la marca es muy potente, pero la evaluación de muchos de sus presidentes municipales es pésima. Entonces supongo que están preocupados por eso. Sí, yo creo, en ese sentido, lo que comentas tú, Azucena, yo creo que, o sea, la idea es extraordinaria, porque si hay un partido político y además, pues, tiene esa posición, digamos, obviamente, qué bien que está preocupado por capacitar, pues, a los que ejercen el poder a nombre de Morena en diferentes lugares y diferentes niveles, porque efectivamente lo que yo comentaba al comienzo, el problema de Morena es que pues tiene a diferentes afiliados y muchos de esos afiliados son personas pues totalmente nuevas, podríamos decir, no tienen no solo experiencia política, pero no tienen experiencia técnica, no están preparadas para gobernar. Entonces, en general es una buena idea darles esa capacitación para que pues se desempeñen mejor en el poder y así pues la ciudadanía tenga una idea mejor, digamos, del gobierno y en general pues eso a mediano y largo plazo serviría también a Morena para pues permanecer en el poder, ¿no? O sea, ganar después elecciones y ganar elecciones. Ahora bien, hay muchos riesgos relacionados, me da la sensación, con ese tema de capacitación, porque bueno, lo primero es de dónde vienen los recursos para esa capacitación, ¿no? O sea, en ese sentido, pues van a ser recursos que Morena como partido tiene, digamos, destinados para eso, o van a ser recursos que proceden del erario público, que tampoco es descartable, digamos, pues ese manejo de recursos precisamente en ese contexto, ¿no? Por otra parte, eso yo diría, esa es quizás la principal preocupación, ¿no? De dónde vendrán los recursos y cómo se usarán los recursos públicos, si se usarán para esa capacitación o va a ser como, van a ser dos caminos separados. Tomando en consideración las experiencias que hemos tenido hasta ahora, pues no es descartable que por ahí los recursos públicos se usarán de alguna forma para esas capacitaciones. Y eso sí, nos llevaría a una situación en la cual el partido, digamos, político se convierte en el partido de Estado y a una situación precisamente, pues, que reflejaría muy bien o que, con la cual se reforzaría aún más ese tema de un partido hegemónico. Que recordemos, el partido hegemónico, para sobre todo las audiencias más jóvenes, pues ustedes lo han vivido. Yo no, porque no estuve en México, pero ustedes han vivido partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI famoso, que estuvo en el poder 70 años, y básicamente pues usando diferentes herramientas para permanecer en el poder y controlar el poder a nivel central y a nivel regional y a nivel local. Entonces, el riesgo que hay ahora, sin ninguna duda, es eso, como el partido Morena, que por una parte intenta consolidarse y que bien, y mejorar su estructura, etcétera, que bien, pero al mismo tiempo puede regresar a los mismos carriles por los cuales en su momento iba el PRI. El tema es que ambos partidos, podríamos decir, vienen de orígenes un tanto distintos, ¿no? Porque el PRI, pues, los años 20 y empieza a instalarse en el poder y a lo largo de los 70 años, 7 décadas, pues, se convierte, o sea, vive como un partido hegemónico. Mientras que Morena, y es una gran paradoja, surge de la oposición. O sea, es un partido que surge de la oposición y resulta que usa los mecanismos democráticos para, pues, afianzarse más en el poder y empieza a usar los mecanismos democráticos también para, pues, hacer ciertos cambios institucionales que favorecen para que permanezca en el poder como partido hegemónico, ¿no? Entonces, podemos decir, regresa al PRI a pesar de que se originó como un partido de la oposición. Y eso da un poco de preocupación, Beata, porque de repente pareciera que a la gente
o al público en general, como que vemos acciones que parecieran ser democráticas, o esta de que estamos capacitando a las personas en temas de política pública. Entonces nos vuelve un tanto lentos para reaccionar, ¿no? Cada vez se nos hace más difícil, yo pienso, reaccionar como ciudadanía ante todos estos movimientos que tienen un tinte como de democráticos, de positivos, porque claro que es importante capacitar. Yo también tengo la duda ahí de quién va a capacitar, con base en qué van a capacitar, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de lo que se va a capacitar? Pero creo que nos hacen más lentos y me preocupa un tanto eso. Y también cómo lo van a vivir los ciudadanos de a pie, ¿no? ¿Cómo lo van a sentir o no? O van a pasar muchos años hasta que nos demos cuenta de hoy, estamos en Morena Land. Eh, ¿Cómo lo vamos a ir sintiendo? ¿Ya se siente? ¿Qué es lo que ustedes perciben? No sé, Carlos. Mira, claramente es un partido con vocación hegemónica, claramente es un partido con vocación centralizada del poder, y claramente el modelo del observador, con todas las diferencias de formación, es el PRI. Es donde él se hizo político. Un PRI, pues, supongo que PRI más de izquierda, de Cárdenas, que es uno de sus grandes héroes, pero realmente es un partido muy extraño, Morena, porque, insisto, está prohibido la representación gremial, por ejemplo. No quieren que se construyan como actores con poder corporativo adentro de Morena. Todos están ahí a título individual. Al mismo tiempo, es bien curioso. Si yo te dijera qué es es decir, Morena presionó, la militancia de Morena presionó por la reforma al Poder Judicial, no. La militancia de Morena está presionando por la reforma a la ley electoral, no. Es una militancia muy pasiva. La llevan a votar, le dan dinero, pero no está muy claro cuáles son esas preferencias políticas que representa. Por eso puede tan fácilmente Morena pasar, o AMLO en su momento pasar de decir, yo voy a regresar al ejército a los cuarteles para darle toda la seguridad pública al ejército, sin que nadie en el partido proteste, aun cuando sean cosas claramente contrarias a los que originalmente propuso. Entonces es un partido clásico del populismo de derecha o izquierda, son muy parecidos, con un discurso de yo hablo en voz del pueblo, pero yo digo qué es lo que el pueblo quiere. Cuando me conviene les pregunto, y les pregunto a mi manera. ¿Quieren ustedes cancelar el aeropuerto de Texcoco? Pues el pueblo dijo que sí, pero quienes más votaron fueron los de Tabasco y Chiapas, que no sabían ni dónde está el aeropuerto, pero se validó el proceso. Entonces, es un partido que desplazó a los otros de forma muy eficaz, que se hizo de forma espectacular del poder, pero que los objetivos que persiguen son mucho la herencia de AMLO. Y la maquinaria, el control, el carisma, el liderazgo de AMLO permite validar o ha permitido validar prácticamente cualquier cosa. Beata, ¿cómo ves esto? Dices que a ti no te tocó el Sí, PRI y ahora creo que te está tocando. bueno, es como, ¿sabes? Así puedo imaginarme cómo fue en algunos momentos, digamos, en el pasado de este PRI hegemónico en sus tiempos. Pero yo creo que Morena, o sea, eso es lo que está comentando Carlos, efectivamente, o sea, estoy completamente de acuerdo con que este partido, pues, obviamente tiene esas características, pero al mismo tiempo me da la sensación de que hay un aspecto un tanto distinto cuando hablamos de esa comparación Morena versus PRI, y no es solamente el tema de los orígenes, es el tema de la complejidad actual frente a los tiempos del PRI, en relación especialmente al tema del crimen organizado. Y yo creo que el tema del crimen organizado en esos, digamos, esos 11 años de Morena, pues obviamente tiempo de crecimiento de Morena y desarrollo, etcétera, pero al mismo tiempo, muy rápido, nos estamos dando cuenta, especialmente en las últimas semanas, últimos meses, de que hay una conexión también muy preocupante de los miembros del partido Morena con el crimen organizado. Y eso aún no sabemos cómo puede afectar a este partido. Y si lo puede dañar, digamos, lo suficientemente fuerte como para
para que empezara a reducirse, digamos, esa preponderancia. Va a haber una limpieza dentro de Morena a raíz de todo el tema del crimen organizado. Es una pregunta. Es una pregunta, no lo sabemos, ¿no? Porque incluso sabemos algo distinto. Sabemos que en la elección intermedia, varios de los estados del sexenio pasado, hay bastante evidencia que en Sinaloa, en Sonora, en el Pacífico en general, el crimen organizado cumplió un papel importante electoral a favor de Morena. Entonces, ¿cómo separar a Morena de esos morenistas con vínculos con el crimen organizado? No es nada fácil. Y tampoco sabemos muy bien si lo quieren hacer, ¿no? O sea, si es posible o si lo quieren ¿Y a qué hacer. esferas llegan, no? Vamos a parar por esta pregunta que me parece muy importante, Beata. ¿Tú crees que lo quieren hacer? No parece, pero quizás no les quedará de otra frente a otro factor externo que son los Estados Unidos, del presidente Trump. Sí, justo iba a pensar, la presión de Trump hoy en día es muy importante para Claudia Sheinbaum, ¿no? No es para Claudia, no para Morena. Entiende, el dilema es quien renunció a su militancia o suspendió su militancia, que es la presidenta, ¿no? Ella es la que está atrapada entre ese Morena, con todo lo que ya hemos dicho, y una necesidad de resolver un problema horrendo. Y creo que aquí también es importante lo que mencionaban, el tipo de liderazgo que hay en Morena, muy basado en las personas. Ahí creo, o sea, ya el tiempo dirá qué tanto se afecta Morena por la imagen de estos, principalmente yo sí menciono, ¿no? A Dan Augusto López Hernández, por ejemplo. Pero tuvimos semanas en las vacaciones en las que decían está desaparecido, no sabemos nada de él, de repente regresa y todo el mundo parece que le va a dar la espalda y después no. No, porque yo creo que está ese dilema, este partido está pegado con un resistol que no sabe si le quitan una pieza que se va a caer. Exactamente. Bueno, pues no sé si quieran concluir con algún tema en especial o una puntualización. También quisiera yo comentar que pues estamos por iniciar clases y Carlos y Beata van a iniciar clases seguramente muy interesantes y nos cuentan qué van a estar dando. Será muy, muy, muy interesante para también seguir ahí en los programas, siguiendo lo que estén impartiendo en sus salones. Pues yo este semestre en licenciatura voy a dar un curso sobre sistema político mexicano, instituciones políticas mexicanas, del PRI a la fecha. Entonces, quien le quedaron huecos de este programa, pues inscríbanse. Así que justo extraordinario para hacer digamos, una base para este programa, sin ninguna duda. Santa Fe. Sí, yo voy a estar dando 2 materias, una escenario regional de Europa y otra negociación y conflicto, así que podríamos decir 2 puntos muy relevantes en el contexto internacional. Qué bien, oigan, pues ahí nos estarán trayendo sus temas y los que se puedan inscribir a sus clases, pues yo lo haría gustosa. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por escucharnos. Con esto cerramos el día de hoy. No dejen de ponernos en su plataforma favorita, Spotify, y seguirnos en nuestras redes sociales en @csocialestech. Muchas gracias y hasta la siguiente. Crestomatías obtenidas de la página Morena Sí en YouTube y de la cuenta MX en X. Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.